Continuamos acá en Multiversos en este día. El lunes les costó comenzar después de este feriado que fue tan largo. Bueno, algunos estamos ahí volviendo de a poco. Y para hablar también de salud mental, pero cómo esto se incorpora a los videojuegos, porque cada día es mucha más la gente también que se motiva con esto. Estamos con el equipo de UDEC Sport, junto a Claudio Espinosa, director de UDEC Sport, y también Francisco Durán, psicólogo, para hablar respecto de los beneficios en la salud en cuanto a salud mental. ¿Cómo están, chiquillos? Hola, bien, gracias. Muy bien. Porque a veces como que están muy estigmatizados. Algunos dicen, no, quizás se encierra mucho, no sociabilizan tanto, pero hay bastantes beneficios que también es importante resaltar y relevar. Claro, bueno, antes de quizás hablar de los beneficios directos, quisiera dar como una recomendación que me dio una compañera del Magíster hace poco, que es un documental en Netflix que habla de la singular vida de Ibelín. ¿La singular vida de? Ibelín. Ibelín, ahí busquemos imágenes. Sí, la pueden buscar, que ahí precisamente habla bastante acerca de la salud mental. Donde este chico Ibelín, que es de nombre Matt, tiene la enfermedad de Duchenne, que es una enfermedad degenerativa muscular. Y claro, es bien emotivo el documental, lo terminé de ver de nuevo hace poco, así que vengo como bien emotivo. Los padres parten hablando de cómo les generaba la culpa de que su hijo no iba a poder quizás tener relaciones sociales, iba a poder estar en contacto con otras personas, iba a tener una relación de pareja. Y después descubren de que su hijo tuvo toda una vida en el mundo de World of Warcraft. Mira, acá estamos viendo imágenes del documental que nos comentabas tú. Y ahí se contacta con personas que compartieron con él, cómo les cambió la vida. Y fue bastante impactante, lo que para esa persona, ese videojuego significó una plataforma y un salto para desarrollar otras habilidades. Entonces, en ese sentido, los videojuegos tienen un componente súper significativo y súper importante para todas las personas. Personas que quizás están con una enfermedad grave, o quizás personas que también tienen dificultades para sociabilizar y poder generar relaciones con otros. Lo que genera o lo que ofrece como estos distintos mundos es muy interesante, y por eso yo creo que es importante irlos conociendo más que, como dices tú, estigmatizarlos, como verlo como algo negativo. Antes los juegos quizás eran mucho más individuales, pero ahora vemos diversos tipos de juegos donde la colaboración y el trabajo en equipo es fundamental para llegar a la meta, y en esa perspectiva también ustedes han desarrollado un trabajo importante. Me gustaría también que nos pudieras comentar, Claudio, cómo ha avanzado todo el trabajo que ustedes han realizado desde la primera vez que nos vimos. De ello, yo recuerdo que son los primeros invitados que tuvimos acá en el Multiversos. Sí. No, la verdad que por lo menos lo que tanto a nivel como institución, como también del programa que nosotros tenemos como de eSport, la verdad que ha crecido enormemente desde que comenzamos lo que es la campaña del proyecto, digamos lo que fue en 2019, y que igual resaltar por lo menos lo que conversaba al principio, de que era tema de que sobre todo con lo que fue la pandemia dio un boom muy grande y se adelantó, digamos, un poco como el proceso que era como inevitable, digamos, con el acceso a las tecnologías, y también con el tema de los videojuegos, ya que nos pasa y siempre comentamos un poco en tono de talla de que dentro, por ejemplo, de la institución hemos tenido de todo, digámoslo, como gracias a los videojuegos, desde chicos que han conocido a sus mejores amigos a través de los videojuegos, nos ha tocado chicos que incluso han conocido a sus parejas a través del videojuego, incluso dentro de la institución, así que ahí estamos como un poco de cupido, digámoslo, como a nivel de institución, pero se ha dado mucho ese tema de la diversificación, digámoslo, en cuanto a la gente que ha entrado en tema de la institución. Y no, hay más que contento, y siempre tenemos un feedback bien positivo, tanto por la gente que ha pasado dentro de la institución, como también la gente que ha sido partícipe de él, ya sea por a través de una competencia o a través de algún proyecto de menor tiempo. De hecho, mire, hay un reciente estudio donde se revelaron resultados de este estudio que midió el impacto de los videojuegos en la población de Japón. ¿Qué dice este estudio? Dice que durante la pandemia del COVID, entre el 2020 y el 2022, la investigación se aplicó a 97.000 personas entre 10 y 69 años y concluyó que jugar con consolas como la PlayStation 5 o Nintendo aportaron beneficios duraderos para la salud psicológica de las personas. Un dato que quizás muchos dirían, no puedo creerlo. Claro, en ese sentido, bueno, igual tenemos que tomar en consideración que si bien los estudios entregan datos importantes, también tenemos que tener claro en la sociedad en la que se está aplicando.
Si nos remitimos a Japón, estamos frente a una sociedad que es altamente estresante y altamente competitiva a nivel laboral, donde muchas veces, bueno, digamos que Japón también lamentablemente tiene una de las mayores tasas de suicidio a nivel global y genera como esa duda, ¿cómo es un país altamente desarrollado? Y claro, se genera todo esa Pero a nivel competencia. laboral, hemos visto documentales de cómo, de hecho, en los trabajos duermen. Claro, sí, algo que es bastante como la vida, tu rutina, te genera ya un malestar y esa sensación negativa del que incluso al querer estar ahí, o sea, al vivirla, al disfrutarla. Y claro, aparecen los videojuegos como ese estudio, me acuerdo que igual lo leí, y aparecía como esta vía de escape, como este es un momento para mí o donde yo también puedo interactuar con otras personas, con amistades o incluso con círculos familiares. Entonces, igual es revelador el hecho de cómo los videojuegos nos generan ciertos espacios de protección que nos permiten poder mantenernos en el día a día y poder olvidarnos un poco de nuestros problemas, porque me acuerdo que de eso apuntaba harto los resultados, el cómo ese videojuego me olvidaba del problema que tenía, el estresor, lo que me generaba ansiedad, y me daba un momento de paz. Y desde esa perspectiva, Claudio y Francisco, ustedes que lideran también aquí UDEC eSport, ¿qué significado para ustedes el poder estar involucrado en esto desde el ámbito de su salud mental para conversar respecto de lo que también les pasa a ustedes también y que la gente vea y refleje también que no es lo que todos piensan cuando están en este mundo virtual? No, y un poco la verdad que por lo menos de forma personal el tema de los videojuegos en etapas, digamos, bien estresante, tanto por temas o familiares o temas académicos, digamos, la típica, uno lo pasa mal en la universidad. Los videojuegos de repente fueron un escape, por lo menos a mí de forma como personal, el tema de ese estrés. Porque tú, ¿cómo llegaste a los videojuegos y ahora ya estás liderando una organización vinculada? La verdad, así como para no hacer como tal la historia tan larga, no siempre fui fanático, digamos, del tema de los deportes tradicionales. Siempre fui bien apegado a lo que son los deportes tradicionales. Estuve en temas de fútbol aquí en la de Conce, incluso cuando era más pequeño. Vengo de familia de tenistas, entonces siempre he tenido, digámoslo, como los deportes más tradicionales, más apegados como en el caso mío. Pero siempre fui fanático del tema de las consolas, la 64, la GameCube, siempre el Mario. Y siempre me gustó más como por tema de hobby, pero después cuando ya empezó con el tema tanto de la diversificación de la internet, como también el tema como lo competitivo, porque antes las consolas eran solamente como lo que fuese el mejor como de la casa, claro, o entre los primos, pero ya con el acceso a internet ya fue como, oye, puedo ser el mejor de Chile, puedo ser el mejor del mundo, entonces esta competitividad se fue como, y también que siempre fui competitivo desde pequeño, entonces siempre me gustó el tema este de los juegos, de las consolas, entonces cuando conocí el tema de los eSports como tal, y verlo y emparejarlo, digámoslo, a un deporte tradicional que prácticamente es lo mismo. La única diferencia es que el videojuego uno no te tiene que estar corriendo, a diferencia de un deporte tradicional. Entonces me fui más por este ámbito, más por este mundo y al final quedé encantado y prácticamente, digámoslo, es como mi hogar. Lo hemos notado. Y para ti, Francisco, ¿tú cómo se genera esta vinculación también con el eSport? Bueno, en mi caso la cercanía de los videojuegos igual es bastante personal porque yo cuando chico era bien tímido, a mí me costaba socializar harto con las personas y cuando instalé como el primer juego, que fue Warcraft, de hecho un juego que me encanta, empecé a conocer gente y a veces esa gente la conocía en la vida real y pude como ir desarrollando algunas habilidades que en otros espacios que en el colegio no se me daba o no se me permitía tampoco. Y la gente se pregunta muchas veces, las que no están como muy relacionadas a este mundo, pero ¿cómo se conectan con personas que no conocen? Expliquémosle también a la gente cómo funciona el trabajo de ustedes y el trabajo en equipo que se da con personas desconocidas que después terminan muchos siendo amigos, amigas o novios. Claro, como comentaba acá Claudio. Ahí entra el concepto de Social Network Game. Ya es un concepto que lo vi hace poco. Y me gustó mucho el cómo, bueno, primero parte de cómo las plataformas de Facebook empiezan a incorporar videojuegos de estos Candy Crush, Farm, ¿cuál era? Bueno, estas granjas virtuales que uno tenía y podía interactuar con su amistad. De ahí empieza ese concepto y empezó a masificarse desde el área del marketing, como el social gaming y el social network game. Entonces ahí se da cuenta de que hoy en día los videojuegos adquieren características propias de una red social al tener plataformas de chat, tanto escritas como de voz, y también se apoya con otras plataformas como puede ser Discord, TeamSpeak, donde también se genera estas comunidades entre las personas.
Entonces eso permite que la gente interactúe y comparta con distintas otras gente de todas partes del mundo. Si hoy en día es impensado, años atrás, que uno tenga conocidos de Argentina, de Europa. ¿Ustedes tienen conocidos? Sí, ¿Amigos? o sea, yo por lo menos tengo harta relación con gente de otros países igual, por lo mismo de repente en proyectos que son similares al de nosotros, o inclusive por lo menos que el del ámbito como universitario. También converso con, por ejemplo, ¿Cómo otras es esa instituciones. experiencia? A ver, coméntame alguna también anécdota, porque hemos hablado bastante de salud mental desde esa perspectiva, pero es mucho mejor reflejarlo en las experiencias también que han vivido ustedes. Por lo menos así como de forma internacional, digámoslo, en específico cuando tuve que hablar, por así decirlo, con el presidente de la Federación como Internacional de Universidades, que es la FISU, que por lo menos la que está escrita en la Universidad de Concepción, y en este caso cayó la full portugués, y algo me manejo lo mínimo, estar a punta de traductor, todo bien. Y también un poco ámbito personal, porque digámoslo, por lo menos la base de inglés que yo tuve del colegio fue muy buena, pero desde el colegio que yo no hablaba inglés. Entonces por lo menos desde el año pasado que estoy ahí con el Duolingo, por si es que el día de mañana me toca hablar algo en inglés y tener que expresarme, digámoslo, de la misma forma, de forma natural al español, pero hacerlo ya de forma en inglés porque me tenga que tocar el día de mañana algo ya más internacional, digámoslo. Eso es importante, Francisco, porque vemos que a través del eSport uno desarrolla capacidades de sociabilización, intelectuales también, de estrategia y sobre todo también de idioma, porque la gran mayoría, hay que decirlo, son juegos internacionales. Claro, hoy día estamos hiperconectados, que todo lo que nos ofrece la gama de internet, redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, etcétera, no, ahora es X, y los videojuegos, que incluso el hype que se genera cuando viene un videojuego, no solo por la historia que va a ofrecer, sino la jugabilidad en comunidad que se da, juegos online nuevos que van apareciendo y otros que se van desarrollando y actualizando constantemente. Eso permite que estemos más conectados, pero igual hay que hacer hincapié de la importancia de investigar bien y hacer el hincapié de informarse adecuadamente sobre el tema de las redes sociales, que si bien trae muchos beneficios, pero también nos puede acarrear varios problemas. Y eso creo que es bastante importante. Específicamente? Bueno, por ejemplo, lo más común es el tema de la adicción a los videojuegos y a las redes sociales. Ahí hay una línea muy delgada entre me está trayendo un beneficio o me está generando un impacto negativo. Pero en esa parte yo encuentro que es súper valorable el sentido de ir detectando eso. Por ejemplo, cuando trabajé en colegio años atrás, el típico problema de los papás era, oye, mi hijo se la pasa metido en el computador y no sé qué hacer. Entonces, más que prohibirle eso, más que quitárselo y generar un problema extra, es tratar de entender por qué su hijo se la pasa en internet. ¿Tendrá amistades? ¿Tendrá juegos? ¿Qué es lo que no está realizando en el mundo real, que lo necesita realizar a través de una plataforma online? Entonces eso es importante ir investigando para que no se genere una dependencia de la tecnología, porque eso igual genera un estrés adicional si lo llevamos hoy en día, por ejemplo, a las comparaciones que se dan sobre todo con los influencers. Los jóvenes hoy en día ven a las personas que admiran y se genera una comparación y se dan cuenta de sí mismos que yo no soy esa persona o yo no puedo llegar a ser esa persona. Ahí es importante, Francisco y Claudio, hablar también respecto de las edades en las cuales nos vamos involucrando en este mundo para evitar estos riesgos, también para tener un control parental desde esa perspectiva. ¿Desde qué edad ustedes también recomiendan, Claudio, empezar quizá a involucrarse con el mundo eSport? Así como personal, que siempre hemos tenido como este debate, llegamos con Francisco, porque siempre hemos conversado, por así decirlo, cercano como a los 10 años, ya empezar, por ejemplo, con el primer celular, el primer acceso ya más íntegro al tema de las pantallas. Yo por lo menos soy fiel defensor de que incluso más pequeño, teniendo el cuidado y teniendo el control, dando el mismo ejemplo mío. Yo empecé como a los 3 años con mi primera consola, ahí no sé cómo la manejaba y todo, pero a los 3, 4 años yo ya estaba con el tema de mi primera consola, y obviamente con el resguardo de mis papás, de que no estuviera tanto tiempo, también qué tipo de juegos jugaba. En ese tiempo por lo menos que no estaba el acceso a internet, pero sobre todo hoy en día con el tema del acceso a internet hay que tener un poquito más de resguardo, pero yo diría que desde los 5 o 6 años ya empezar a ya tener como el primer acceso, porque al final hemos visto a través de los años que por lo menos desde que comenzó la institución en 2019, el rango etario, digámoslo, de los chicos que se estaban acercando a la institución era cercano a los 22, 23 años, y cada vez ese margen va bajando cada vez más. Entonces nos toca de repente chicos que son de los 15, 16 años que incluso se acercan a la institución
y nosotros tenemos que tener el resguardo necesario y que no tan solo con ellos, sino que también, que le voy a contar como anécdota más que otra cosa, que comentaba Francisco con el tema, por ejemplo, de los papás con los niños, que a mí también me tocó al principio de la institución con hablar con chicos de 22, 23 años, con los papás de ellos, para explicarles de que por qué tenían que estar hasta tantas horas de la noche, por qué tenían que estar tantas horas, por ejemplo, en el tema de entrenamiento, conversar con más de alguna mamá, algún papá, para explicarle al final que el proceso que nosotros estábamos teniendo era prácticamente un deporte tradicional, que era el tema de entrenamiento, el tema de analítica, ¿Y los entrenamientos son muy tarde? Es que por lo menos nosotros lo llamamos horarios común y corriente, que son los de juego de nosotros, que son entre las 8 y las 10, a más tardar las 11. Ya. Pero A veces te pasa. Sí, porque no necesariamente, sino que de repente más de algún papá nos pasó de que era como a las 10, mi hijo ya tiene que estar acostado, porque al día siguiente hay universidad. Me acuerdo que me decía más de alguna mamá y nosotros era como ya, dale un poquito más de margen para que no le corte el internet, que era por lo menos cosas que se daban como anteriormente, pero era como la anécdota que nosotros contábamos porque obviamente eran papás de repente primerizos con temas del acceso a la tecnología o también primerizos en el tema de que su hijo estaba viviendo una experiencia de este estilo, que era como trabajo en equipo, trabajo colaborativo, estar bajo, digamos, como una jerarquía en el tema entrenador, jugador. Y Francisco, desde la perspectiva del control parental también, ¿cuáles son esas recomendaciones y sobre todo el poder hablarle a los padres, madres que muchas veces o adultos responsables se enojan, no entienden este mundo y hacen también que se generen quizás muchas frustraciones desde el ámbito también más juvenil? Claro, ahí lo importante del control parental es primero saber, bueno, hasta qué edad es que el celular, recomendar el celular. Ahí la verdad, desde muy pequeño, o sea, ojalá prohibidas las pantallas desde muy temprana edad, salvo algunas veces que se entiende, o sea, no vamos a negar de que hoy en día la familia tiene mucho que hacer y estar al cuidado de un hijo todo el rato es sumamente complejo, entonces a veces es mucho más fácil pasar un celular y está ahí una hora fácil y uno puede hacer sus cosas. Pero es lo recomendable. Claro, pero el ideal es que no estén expuestos a tanta cantidad de pantalla, más de 15 minutos, ojalá que no, porque el daño que genera un menor es elevado a nivel cognitivo y a nivel neuronal. ¿Qué ocurre a nivel cognitivo? Se estresa mucho más, mucha exposición. porque hay mucha estimulación, hay una sobrecarga de estimulación, entonces el cuerpo se estresa, entonces empieza un refuerzo del niño, como tiene el control de la pantalla, quiere más, entonces se empieza a generar una dependencia, un refuerzo positivo entre el aparato y el niño, el menor en este caso, donde estoy ganando, esto me genera mayor satisfacción, entonces quiero más. Y se genera esa dependencia y eso ya empieza a generar un problema adicional. Entonces por eso lo recomendable es nunca que los padres le compren un celular, una tablet a un hijo. Siempre que les preste su celular, porque a veces me pasaba de repente que los papás le dicen, hoy le compramos el celular en Navidad y ha sido todo un problema. Y después se lo quitamos y hay otro problema, porque claro, ya le estás quitando algo que es de él. Algo que yo di autorización. Claro, entonces es mucho más fácil decirle, mira, yo te presto mi celular por un rato, ocúpalo tal cantidad de tiempo y el papá o la mamá tienen que estar regulando ese tiempo para que no ocurran esos problemas. Y a medida que va creciendo, siempre tener el recuerdo de qué es lo que está viendo, qué se está exponiendo hoy en día los niños y las niñas y adolescentes, porque por ejemplo, hoy en día los videos de internet, incluso los memes, los stickers que uno manda, a veces tienen un alto contenido agresivo y incluso sexual, entonces eso ya genera otro problema. Y desde esa perspectiva también, ¿cómo se están desarrollando los nuevos juegos que llegan a la industria y que están siendo popularizados por la gran mayoría de los jóvenes hoy en día? El tema es que los juegos vienen con una edad de recomendación. El tema es que muchas veces omitimos eso y no le hacemos caso. No sé, de repente te encuentras en la consulta papás que te dicen, no, estuvimos jugando Mortal Kombat con mi hijo. Claro, y es lo que pasa muchas veces con las redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook. Oye, se me están olvidando las redes sociales. Sí, son que son tantas hoy en día. Me estoy desconectando. Pero desde esa perspectiva también, ¿cómo ustedes recomiendan que se haga un control adecuado y que los jóvenes también hoy en día entiendan que quizás mucha exposición también genera ciertos daños a nivel cognitivo? Claro. Bueno, uno para tener un celular, uno tiene que acceder a su correo electrónico y los menores de edad tienen que tener su correo electrónico y eso yo lo asocio al correo del adulto. Entonces el adulto le llega el reporte de todo lo que está viendo y está haciendo su hijo.
Y eso muchos papás lo omiten, no se les olvida. Entonces después ocurren esas sorpresas, oye, mi hijo está viendo cosas que no corresponde o jugando cosas que no corresponde. Y ahí entra el tema, cuánto nosotros como adultos tenemos que estar a cargo de qué es lo que tienen que ver y qué no. Y en cuanto, Francisco, también a Claudio, en cuanto a la seguridad también, porque así como existen jóvenes que lo ven como un propósito, un videojuego, también hay personas que se aprovechan de esta plataforma o de este mecanismo para poder generar ciertos delitos muchas veces. Claro. Sí, ¿no? Incluso lo que conversaba Francisco hace un momento era el tema de que obviamente hay que tener como el resguardo, digámoslo, con el acceso a la internet, y que si bien hoy por hoy es complicado y es difícil como que se ve, por ejemplo, los casos de catfish, de suplantación de identidad, que por lo menos uno de repente ve en series, digámoslo, más de Estados Unidos, pero no es imposible que pase por lo menos a nivel, digamos, latinoamericano, incluso en tema de Chile. Entonces por eso hay que tener los resguardos necesarios, hacer el acompañamiento necesario, que eso por lo menos lo que yo quería es como destacar, de que tanto con el acceso a las pantallas, como si bien decía Francisco, no es un tema como ya mi hijo está como inquieto, le va a pasar la pantalla y dejarlo libre, sino que tiene que haber un acompañamiento de repente, y también esos mismos recuerdos van a ser los que al niño el día de mañana le van a tener terminar gustando, porque hace como, oye, yo jugaba cuando pequeño con mi papá. En cambio el otro comentario es como, no, mi papá me pasaba el celular y me dejaba botado. Entonces, claro, porque uno se quedó en la época del Nintendo, ¿no? Claro, nosotros Hoy en día tenemos esa transición. Claro, y desde esa perspectiva, ¿cuáles son los juegos que ustedes también recomiendan para ciertas edades, para que los papás quizás ya vayan, o adultos responsables, mamás, vayan haciendo quizás un clic a lo que ustedes están comentando? Bueno, a mí me gustan mucho los juegos de Nintendo para trabajar, o sea, para compartir en familia. Son juegos amigables, Mario, bueno, Sonic, no sé si es de Nintendo. Sí, pero está dentro de la consola. El Smash Bros, el Zelda, Donkey Kong. Claro, son juegos Claro. súper dinámicos, y también lo importante que lo que me gusta mucho de los videojuegos, yo lo asocio harto igual a la lectura. O sea, hay gente que no le gusta leer tanto, pero a veces los juegos son tan inmersivos que te llevan a conocer lugar. Por ejemplo, el Zelda, que es un juego que me encanta, siempre visito ese juego, el de Nintendo 64. Y me gusta ir a recorrer el universo que tiene, las aventuras que aparecen, las enseñanzas que están, y eso se puede aprovechar entre la familia, como generar un refuerzo positivo. O incluso, como dice Claudio, que los papás jueguen con su hijo y se interesen o se involucren con los intereses de los hijos de los videojuegos. A veces uno se encuentra y dice, oye, no sé, mi hijo se la pasa metido en el computador, pero sabes lo que hace, sabes lo que juega. Claro, porque a veces yo creo que muchos padres dicen, oh, mi hijo, mi hija no me comunica lo que le está pasando, lo que está sintiendo, pero quizás estas plataformas son una herramienta para llegar quizás a ellos y desde el juego poder quizás tener una mejor comunicación también. De hecho, en el documental que mencioné al inicio, aparece un testimonio de una mamá con su hijo que menciona de que su hijo está diagnosticado con autismo y nunca supo llegar a él. Entonces, la persona del documental, que es Matt o Evelyn, le dice a la mamá, porque también jugaba WoW, le dice, pero juega con tu hijo al juego. Dice, ahí en los testimonios habla de cómo eso ayudó a acercarse a su relación. Entonces es súper emotivo esa escena. Veanlo. Recomiéndalo, ¿cuál era el nombre? ¿Singular? La singular vida de Evelyn. La singular vida de Evelyn. Evelyn. Está en Netflix. En Netflix, para que lo vean. Pasando el dato. Y Claudio, ¿cómo está usted actualmente con UD Export y también lo que están haciendo? Quiero que nos actualicen también de todos los detalles, porque hemos visto en su Instagram todas las bastantes competencias, actividades, no nos habíamos visto hace meses ya. Entonces Sí, yo creo que han pasado bastantes hitos. Sí. No, por lo menos a nivel de institución lo que estamos haciendo actualmente, digámoslo en este segundo semestre, y ya dando el final al año 2024 para lo que es UDEC Esport, actualmente estamos con dos competencias grandes. La primera de ellas es por lo menos lo que es Campus League, que es una competencia que está organizada por nosotros por UDEC Esport, en la cual está convocado las universidades de Chile. Son 16 universidades, si no mal recuerdo. Ahora estamos en la fase de lo que son cuartos de final, semifinal, y la final va a ser presencial aquí en la Universidad de Concepción el día sábado 30 de noviembre. Ahí desde las 3 de la tarde creo que era como que ya comienza todo lo que es el Campus League. Hoy Sí. se han sumado más integrantes a Export, ¿no? ¿En qué sentido? ¿Ayudarnos? Claro, una a ayudarlos y otro como a ser parte de la organización. Mira, tenemos a la Facultad de Ingeniería, que ha sido un sostén importante para llevar a cabo el proyecto, porque lo del Campus League
es algo que queríamos hacer hace tiempo. Por ejemplo, ahí, adicional de la final presencial de League of Legends, también vamos a tener charlas de un desarrollador de videojuegos de acá de la zona y una psicóloga que va a hablar sobre violencia en los videojuegos, que va a estar súper bueno. Entonces nos gusta eso, que sea también educativo. Ahí me gustaría relevar que UDEC eSport tiene acá un psicólogo también que se encarga de todo el entrenamiento mental también de los distintos participantes, y sobre todo hay un acompañamiento importante en esta materia para que la gente comprenda que esto ustedes lo realizan de forma profesional y tienen muchas metas a largo plazo en cuanto a los objetivos también de ustedes. Claro, ahí para que se siga manteniendo, igual invitamos a más marcas a apoyar el proyecto, a los auspiciadores. Porque... Háblele a las marcas. Aquí a la 3. Que le invitamos me da vergüenza. No, lo invitamos ojalá a participar del proyecto. Es un proyecto súper bonito porque nosotros buscamos eso, desmitificar. Desmitificar lo que pasa con los videojuegos, que hay cosas muy positivas. De hecho, Claudio, veníamos hablando que el sábado se hizo la final del Mundial de League of Legends y los chiquillos lograron que se transmitiera ahí en la Universidad de Conce, en uno de los auditorios. Sí, estábamos... ¿Me habían comentado eso? Es que estábamos en el auditorio, digamos. Pero tiene una muy buena anécdota. Que por lo menos el tema de lo que fue el auditorio, llegó la convocatoria, esperaba más que nada que nosotros, más que nada como era fin de semana largo, y explicaba esto al principio, como fue este fin de semana largo, la gran mayoría de los chicos de Conce se van para sus pueblos, sus ciudades, entonces los que se quedaron en Conce vinieron a lo que fue el auditorio de la Facultad de Ingeniería y estuvimos proyectando lo que fue la final del Mundial, que en estricto rigor es como ver la final del fútbol, pero en el tema del auditorio. Por lo menos entre el griterío, la conversa, destacar lo que fue la jugada, y por lo menos lo que destacaba Francisco, que pasó con un chico, que por lo menos agradezco el que se haya acercado a mí, que era un chico que se acercó, bien, digámoslo, bien tímido, lo más seguro que tenía alguna condición, digámoslo, de autismo, y se acercó a mí y me dio las gracias por haber proyectado el tema el de la final, porque él precisamente dijo, yo no tenía nadie con quien ver el tema de la final, y que gracias por haberla transmitido, porque por lo menos pude haber venido con gente, vino solito y tampoco lo vi como compartiendo con los demás, pero por lo menos estaba dentro del auditorio y ahí lo veía levantando las manos. Es que precisamente lo que nosotros buscamos como proyecto, que al final es el apoyo a todos, no tan solo porque tengan alguna condición o tengan algún problema o el nombre que vaya a tener, sino que de verdad que el apoyo a todos. Eso es lo que nosotros precisamente buscamos como institución, además del valor educativo y social cultural que nosotros queremos proponer en temática de lo que son los videojuegos a la sociedad. Ay, tremendo lo que les ocurrió, una hermosa anécdota que de alguna forma refleja todo el trabajo que ustedes están haciendo y que los videojuegos es importante para nosotros, eso nos interesa, desmitificar todo todas estas etiquetas que muchas veces se les pone y en realidad tienen muchos más beneficios también dentro del desarrollo como seres humanos. Francisco, para ir culminando la entrevista, y Claudio, me gustaría también que le hablaran a esas personas que a lo mejor quieren entrar a la organización, que están motivados de conocer y sobre todo de las actividades también que quedan ahora. Bueno, la invitación siempre está para que participen en UDEC eSport, tanto desde apoyar en cosas tan sencillas que no lo es, que organizar alguna actividad, algunas cosas, o incluso profesionales que quieran aportar al rubro. Auspiciadores. Genial, y sí, sobre todo auspiciadores. También invitamos a más facultades de la misma universidad que se sumen al proyecto, un proyecto súper bonito. Y es muy bacán ver cómo, por ejemplo, ahora que también lo mencionamos, está el interfacultades, las competencias entre las distintas facultades de la universidad. Y por ejemplo, uno se mete al Twitch a ver las competencias y están todos los chicos de sus carreras ahí tirando la talla, tirando chistes, comentarios. Y son muchas carreras, son muchos estudiantes los que les gusta el rubro del videojuego y donde pueden generar un espacio social importante y dejar de lado un poco lo que pasa muchas veces cuando eres estudiante, que a veces te sientes muy solo y muy atrapado con toda la carga académica, y estos espacios se pueden dar a veces incluso aprendiendo el computador o metiéndote tu celular. Así que... No, con lo que decía Francisco, que al final los chicos también siempre dan el feedback y agradecen enormemente los torneos que nosotros estamos organizando, porque precisamente es la instancia para que se puedan distraer, para que puedan compartir con sus amigos, inclusive conocer colegas del día de mañana, porque precisamente con el tema de interfacultades, como ¿Se generan redes? Se generan redes, que uno el día de mañana ojalá termine con algún dato de pega, digamos, para lo que son los chicos, pero no, complementando lo que decía Francisco, invitamos a la gente, invitamos a las marcas que puedan participar de lo que es el proyecto, también invitamos a la gente
gente que pueda seguir las redes sociales de nosotros, el tema de nuestro Instagram, @udekesport_oficial, también está el de la Liga eSport UDEC, que es donde estamos realizando principalmente el tema de las competencias, y también invitamos a la gente a lo que es el sábado 30 de noviembre, ya que vamos a tener lo que es la final del Campus League, y el día miércoles y jueves 27 y 28 respectivo de noviembre vamos a tener lo que son las finales del Interfacultades. Aquí ustedes ya están viendo en imágenes el Instagram de eSport, por supuesto UDEC eSport, para que puedan conocer este tremendo trabajo que no solo impacta desde la virtualidad, sino también desde lo social, lo cultural y lo más importante, el trabajo colaborativo entre los diversos estudiantes, facultades y sobre todo un trabajo que es liderado por ellos, por jóvenes que quieren cambiar el mundo a partir de los videojuegos con un impacto totalmente positivo y sin duda recibiendo a todos y a todas. Así que con nuestros queridos amigos que ya ustedes están viendo en pantalla, queremos despedirles y agradecerles también por su tiempo el día de hoy, esperando que tengan un excelente ya inicio de semana. ¿Ha sido lento o no? Sí, sí. Partido ajetreado hoy día todo. Parte de que trae. Esperamos que los videojuegos los desestresen. Sí.